Perfecto. Y vamos a compartir pantalla. Bueno, muchachos, teníamos pendiente un ejercicio el día de ayer. El día de ayer no, el día de hoy, pero de la clase pasada teníamos pendiente un ejercicio que quedamos por hacer, ¿no? ¿Quién lo realizó? Nadie. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Hola. ¿No hay nadie ahí o qué? No, si se escucha, profe. O sea que nadie hizo el ejercicio. Creo que ya van como 2 o 3 tareas que nadie hace un ejercicio de la clase. ¿Qué pasa? Está difícil. Pero si la clase pasada hicimos un ejercicio pasado antes de terminar esta clase. Bueno, y alguien quiere ayudarme a resolverlo por puntos. Yo le ayudo, profe. Vale. Entonces, bueno, empezamos, ¿no? Léelo, por favor. El aire a 100 kilopascales y 280 Kelvin se comprime en régimen estacionario hasta 600 kilopascales y 400 Kelvin. El flujo máximo del aire es 0.02 kilogramos sobre segundo y ocurre una pérdida de calor durante el proceso. Si se supone que los cambios de la energía cinética y potencial son insignificantes, determine la entrada de energía potencial necesaria al compresor para que se cumplan las condiciones de salida, supongo. Correcto. Entonces, nos están presentando un sistema de aire comprimido que entra aire a 100 kilopascales y 280 Kelvin y sale a 600 kilopascales y 400 Kelvin. Y tiene una pérdida de calor por unidad de masa de 16 kilojoule por kilogramo, es lo que nos está diciendo el ejercicio. Entonces tenemos dos estados. Estado inicial. Ese Q de salida sería Q punto, una tasa de calor. No.
No. Sería Q minúscula, ¿no? Q minúscula Ah, porque es por sí, unidad sí. de masa. Por Sí, sí, unidad de masa. Entonces, presión 1 serían 100 kilopascales. Y a temperatura 1 serían 280 Kelvin. Y en un estado 2, un estado final de salida, tenemos una presión de salida de 600 kilopascales y una temperatura de salida de 400 Kelvin. Nos preguntan por la potencia de salida. Si el flujo másico es igual a 0.02 kilogramos por segundo. ¿Tu nombre es? Luis Fernando Argumedo, profe. Bueno, Luis Fernando, cuéntame. ¿Qué deberíamos hacer? Siempre no se definen los dos estados. Sí, deberíamos definir los dos estados. Entonces, espérate, voy aquí a pasar al tablero. Un momento, porque ya había copiado esto. Aquí está. Perfecto. Entonces, ¿cómo definimos el primer estado? Recuerda que estamos hablando de aire. Sí. La temperatura se tendría que pasar a Ya, temperatura. ya está en Kelvin. Ah, Nos dicen que es de 280 Kelvin. Entonces, ¿qué deberíamos encontrar primero que sea lo más fácil? no se tienen que definir las ecuaciones de equilibrio de energía. Sí, pero antes debemos encontrar las propiedades de cada uno de los estados. Ah, ok. Para definir las propiedades de los estados, primero tenemos que definir eh, los volúmenes específicos y las entalpías. Por eso mismo, profe, se tendría que convertir la temperatura a centígrados para poder ubicar las propiedades en las tablas. No, porque recuerda que en la tabla, la temperatura, las propiedades del aire están en Kelvin. Claro, aquí está el aire. Sí, sí, está en Kelvin. Uh-huh. Pero está tabla 2. Y solamente está, no, busca por favor. 250 y 300, hay que interpolar. En la tabla A12. ¿En qué tabla era? No era la de gas ideal. En la de, hay una tabla que es específicamente para aire, ¿no? Ah, ya. Ya les digo. A12 es refrigerante saturado, profe. Entonces más abajo. A17, ¿verdad? Propiedades del gas ideal de aire. A17. Que habíamos dicho cuando vimos la temática de gas ideal, que las propiedades de los gases ideales, las propiedades de energía dependen solamente de la temperatura, mientras que las propiedades físicas, como el volumen específico, dependen de la presión y de la temperatura. Que es a temperatura de 280 Kelvin. Ajá. ¿Cuánto es la entalpía? La entalpía es de 280.3. 80.3. 280.3. 13. 13. ¿Y cuánto es la
la energía interna? Solo por curiosidad. 199.75. Ah, vale, vale, listo. Perfecto. La entalpía entonces es 280.13. Y nos falta el volumen específico. Esto es kilojoule sobre kilogramo, ¿cierto? Luis Fernando. Sí, 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 señor. Perfecto. Y nos falta el volumen específico. ¿Cómo calculamos el volumen específico? ¿Cómo se te ocurre? Mm, Con la ecuación de estado de gas ideal. La ecuación de estado. Igual a R por T. Ujú. Correcto. Entonces necesitamos la R para el aire. Eso debe estar en la tabla A1. Toca ir de tabla en tabla. Para el aire, la R, ¿cuánto es? Constante de gas, Eh, 0,2870. 0.28 2870. kilojoule, kilogramo, Kelvin. Listo. Por favor, colabóranos. ¿Cuánto es el volumen específico? Ya le digo. Eh, 8.036 por 10 a la menos 4. 8.036. Por 10 a la menos 4. Los kilopascales se utilizan, se pasan a pascales, ¿cierto? No, se dejan en kilopascales normales. Ah, ya, ya, ya. Deje. Entonces está mal el resultado. Por Es 0.8036. 0.8036 0.8036 metro cúbico Cierto sobre. que la constante de gas está definida en kilogramos. Entonces, kilogramos. No, como está en kilojoules y esto está en Kilojoules, sí, kilopascales, los, sí, los, kilo, los kilos con los se can- kilos de cada se uno se cancela. cancelan. Uh-huh. Ahora vamos a definir el estado 2. Misma situación, presión, temperatura, podemos definir la entalpía y podemos definir el volumen específico. ¿Cuánto es la entalpía del estado 2? A 400 Kelvin. 400.98. 400. ¿Estás seguro que esa es la entalpía o la energía interna? Entalpía H, ¿no? Sí, H. Ah, pues. 400.98. Bueno, perfecto. Sobre kilogramo. Y nuevamente, volumen específico. Ya tenemos la R y se usa la misma fórmula. Uno punto 91.3. 1.91.
No, 0,1913, 0,1913. 0.1913 3. metro cúbico sobre kilogramo. Perfecto. Ya tenemos todos los datos. Y nos faltaba un dato, que el calor por unidad de masa es de 16 kilojoules sobre kilogramo. Aquí está, vamos a 16 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, ¿qué hacemos, Luis Fernando? ¿Qué se te ocurre que hacemos? Ya digo, pero no sé. Ahora sí se definen las ecuaciones de equilibrio. Ahora sí se establece la ecuación, el balance de energía. Balance de energía. Recordemos que Q menos W es igual a M punto por teta 2 menos M punto por teta 1, donde en este caso teta, recordemos que es igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. El ejercicio nos dice que no hay cambios significativos en la energía cinética y en la energía potencial. Así que lo de arriba se traduce a Q punto menos W punto igual a M punto por H2 menos M punto por H1. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? Sí, profe, sigue. Recordemos que como en la clase pasada, Q punto, así como hicimos con el trabajo de la clase pasada, Q punto es igual a M punto por Q minúscula. ¿Cuánto nos da Q punto? $0.32. 0.032, ¿sí? O 0.32. 0.32. 0.032, así como lo tengo. 0.32. 0.32. Pero dime el punto. 0.32. 0.32. Estos son kilovatios. Kilovatios, ¿por qué? Porque esto está en kilogramos por segundo, el otro kilojoules sobre kilogramos, kilogramo con kilogramo se va y queda kilojoules sobre segundo. Si quieren, yo hago esto queda kilojoules sobre kilogramo por kilogramo sobre segundo. Esto con esto se va, queda kilojoules sobre segundo y eso es 0.32 kilovatios. Finalmente, entonces, el trabajo menos W es igual a M punto por H2 menos M punto por H1 menos Q punto.
¿Cuánto nos da menos W? Cometimos un error. Ojo, 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 ojo. Hay un error. No me había fijado. El calor sale, ¿cierto? Una pérdida de calor. O sea que estos son... Calor negativo. Esto es negativo y esto es menos 0.32. O sea que aquí cuando reemplaces este menos con el menos del 0.32 te tiene que dar positivo. O sea que el calor de la punto de la fórmula sería positivo o negativo. Sería menos 32. Me dio 2.737. Así, menos W punto igual a 2.737. Así. 737. Sí. Kilovatios. Es decir, W punto es igual a menos 2.737 kilovatios. ¿Por qué negativo? Porque el trabajo entra al sistema. No, porque el trabajo sale del sistema. Recuerda que el trabajo es negativo cuando sale del sistema, es lo opuesto al calor. Por Porque eso es... mismo, profe, si estaba diciendo que el calor era negativo porque salía del sistema. Ah, ok. No, espérese. Porque, al contrario, porque entra al sistema. Ajá. Espérese, entonces el calor sale, es negativo, entonces el trabajo entra. El trabajo entra al sistema, sí, correcto. El trabajo entra al sistema, es un compresor, o sea que está consumiendo energía para poder comprimir el aire. ¿Es claro el ejercicio? Hola. Sí, profe, queda claro. Profe, ¿puede poner el ejercicio que llegó un poquito tarde para tomarle captura y copiar el otro? El El resultado. El enunciado o enunciado, sí, sí. El enunciado y después me muestra la solución, por favor. ahí está. Ya pase para la solución, por favor. Dos punto setecientos treinta y siete kilovatios. Ya. Sí, profe, gracias. Perfecto. Listo. Entonces hoy vamos a ver otro equipo de ingeniería, ¿cierto? Que son las famosas válvulas de estrangulamiento. ¿Alguien alguna vez ha escuchado
acerca de lo que es una válvula de estrangulamiento? ¿O una válvula en general? Sí, profe. Vale. Entonces, ¿cuál es la función de una válvula de estrangulamiento o una válvula en general? La función de una válvula en general es regular un flujo, regular un caudal o regular un flujo másico que esté pasando a través de ella, ¿cierto? Esto se hace con el fin de ajustar caudales o ajustar a las necesidades que se necesiten. La mayoría de estas se utilizan en sistemas energéticos, por ejemplo, en los aires acondicionados se utilizan mucho las válvulas de estrangulamiento, sobre todo las C, que son de tipo tubo capilar, que son tubos muy delgados y sirven para regular el flujo másico o el flujo volumétrico. A diferencia de las turbinas, estas producen una caída de presión, pero sin implicar trabajo. Es decir, que exista una válvula en una línea, automáticamente va a generar una caída de presión, acompañada de una gran disminución de la temperatura. Por esa razón, los dispositivos de estrangulamiento son de uso común en aplicaciones de refrigeración. Es una consecuencia del uso de las válvulas. El estrangulamiento funciona para tumbar la temperatura y por ende, perdón, para tumbar la presión y por ende la temperatura. Simplemente es eso. Vamos a ver un ejemplo. Alguien, por favor, que lea el ejercicio. Al tubo capilar de un refrigerador entra refrigerante de 134. ¿Qué es A, profe? 134A. Ese es el nombre del refrigerante. Caramba. Como líquido saturado a 0,8 Megapascales. megapascales, el cual se estrangula en una presión de 0,12 megapascales, determine la calidad del refrigerante en el estado final y disminución de temperatura durante este proceso. Vale. Entonces nos están diciendo que un tubo capilar, o sea, un tubo delgadito, entra refrigerante a 0,8 megapascales y a la salida se estrangula a una presión de 0,12 megapascales, es decir, la presión disminuyó. Nos pide que determinemos la calidad del refrigerante en el estado final y la disminución de la temperatura durante este proceso. ¿Vale? Vamos a trabajar esto. Entonces, tenemos como siempre, si quieren vamos a hacer un dibujo para entender bien esto. Un tubo capilar es un tubo que es delgado. A la entrada del tubo capilar tenemos un estado inicial 1 y tenemos a la salida un estado final 2. El estado 1 entra refrigerante 134A como líquido saturado. Entra líquido saturado a una presión de 0,8 megapascales. Presión 1 igual a 0,8 megapascales. Y el cual se estrangula a una presión de 0,12 megapascales. El estado 2 nos dice que sale a una presión 2 de 0,12 megapascales. Determine la calidad del refrigerante en el estado final y la disminución de la temperatura durante este proceso. Nos piden la calidad y el delta T.
Para hacer esto, primero tenemos que definir los estados. Definamos el primer estado. Sabemos que es líquido saturado y tenemos una presión de 0.8 megapascales. O sea, 800 kilopascales. Por favor, me regalan el valor de la temperatura de saturación del refrigerante a 800 kilopascales. $31.31, profe. 31. Punto 31. 31.31 grados Celsius. Me regalas, por favor, el volumen específico y la entalpía. 0.0008458. 0.0008458. Metro cúbico sobre kilogramo. La entalpía es 94.79. 94.79 kilojoule sobre kilogramo. ¿Así? Sí, profe. Perfecto. Ya definimos el estado 1. Ahora, ¿qué se les ocurre a ustedes para definir el estado final? El conducto no actúa como un recipiente rígido, profe. No. 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 También se puede hallar la temperatura, ¿no, profe? Y el volumen y la entalpía. Sí, la Pero, temperatura, las características son pero las de ¿cómo? saturación. No sabemos cuáles son las características de saturación. No sabemos si son las características de saturación o no. ¿Qué se les ocurre? A ver. A ver qué sí se puede. Bueno. Vamos a plantear un balance de energía para ver qué pasa aquí. Q punto menos W punto es igual a M punto por, en este caso no hay ni energía cinética ni energía potencial, entonces sería por H2 menos M punto por H1. ¿Qué pasa con el calor que entra? Ocurre que estos sistemas, los sistemas de válvulas, son normalmente sistemas muy pequeños y que, como son en procesos de refrigeración, se encuentran muy aislados. Al estar muy aislados, es muy poco probable que entre o salga calor de este sistema. Quiere decir que el calor se anula. Y como son tan pequeños, es muy poco probable que tengamos en ellos incluidos un trabajo que funcione. Es decir, que el trabajo también se anula. Nos queda entonces que el cambio de la entalpía es igual a cero. Si el cambio de la entalpía es igual a cero, esto nos está diciendo que M punto por H2 es igual
M punto por H1. La energía que entra de la masa es la misma energía que sale de la masa. Y como es el mismo flujo másico, hemos llegado a la conclusión que para una válvula de estrangulamiento, la entalpía que entra al sistema es la misma entalpía que sale del sistema. Profe, pero esa entalpía creo que no... Creo que le di el valor equivocado. Es 95.47. 95.47. Sí. Hemos entonces llegado a la conclusión de que para una válvula de estrangulamiento, una válvula en general, que no presente transferencia de calor ni exista trabajo, la entalpía que entra es igual a la entalpía que sale. Es decir, H2 es igual a 95.47 kilojoule sobre kilogramo. Ahora sí podemos comparar. Ahora sí tenemos dos propiedades con que comparar. Nos vamos a la tabla de refrigerante 134A, buscamos a 120 kilopascales cuánto es HF y cuánto es HG. Profe, H1 no es igual a H2, o H2 igual a H1, pues. Ajá, H1 es igual a H2. Por eso Pero puse acá H1 la tiene como 96.47 y acá 95.47. No, esto es un 5. Profe, la entalpía es la entalpía en la tabla de saturación, ¿cierto, profe? Sí, A señor. 800 kilopascales. Eso era un 5. Pero si es Parecía un 6. 94.79, profe. A 800 kilopascales. Bueno, pero entonces no entiendo. Uno me En dice la, una cosa. en la tabla de saturación de presiones, me voy 800 kilopascales. Ajá. La entalpía, sí, HF. 195. Sí, 195, 195. Está diciendo la Ah, Nintendo. ok. Listo. Entonces, ahora nos vamos a esa misma tabla y buscamos a 120 kilopascales cuánto es HF y cuánto es HG. ¿Me los dictan, por favor? HF es 22.49. 22.49 kilojoule sobre kilogramo. Y Y HG, 236.97. 236.97. H2 está entre HF y HG. Quiere decir entonces que esto es una Es una mezcla. mezcla. Correcto. Y como una mezcla tenemos que calcular su calidad. X2 es igual. Lo mismo que hemos venido haciendo. H2 menos HF sobre HG menos HF. ¿Cuánto nos da la calidad? Profesor, disculpe, el HF y el HG, ¿de qué tabla lo sacó? De la tabla de refrigerante saturado a la presión de 120 kilopascales. Profe, la calidad me da 0.34. 0.34 ¿qué? Dame otros dos. 0.2.
0,2. Perfecto. Eso era una de las cosas que nos pedían, ¿no? Determine la calidad de refrigerante en el estado final y la disminución de la temperatura. Ahora necesitamos también la temperatura. Como es una mezcla, la temperatura 2 es la temperatura de saturación. ¿Cuánto es la temperatura de saturación a 120 kilopascales? Menos 22.32. Menos 22.32 grados Celsius. Quiere decir que el delta T es igual a T2 menos T1. Menos 22.32 menos 31.31. Delta T es el cambio en la temperatura. Para hablar de la disminución. Ajá, ¿cuánto das? Una resta apenas. Hola. Profe, me da menos 53.63. Menos 53.73. El menos significa... 63. ¿Cómo? 63, profe. 63. Sí. ¿Así? Sí, profe. El menos entonces significa que hubo una disminución de la temperatura, que pasó de menos 22.32 a 31.31. Disminuyó en total 53.63 grados. Esto tiene que venir con un grado Celsius. Y listo. Breve el ejercicio, ¿no? Entonces queda como aprendizaje que mientras no haya transferencia de calor ni trabajo, la energía de la masa que entra tiene que ser la misma energía de la masa que sale. Es decir, las entalpías son las mismas. Este ejercicio. ¿Quién lo lee, por favor? Una mezcla de líquido y vapor de agua saturada fluye en una línea de suministro de vapor. Profe, tengo mucho ruido, no puedo colaborar. Sí, por favor, alguien más. Una mezcla de líquido y vapor de agua saturados fluye en una línea de suministro de vapor de agua a 200 kilopascales y se estrangula hasta 100 kilopascales y 120 Dale. y 120 centígrados. ¿Cuál es la calidad de vapor de agua en la línea de suministro? No, arriba no eran 200, sino 2000. Que le diste 200. Equivoqué. Eso era lo que iba a decir. Entonces, exactamente lo mismo. Tenemos una válvula, ¿cierto? A la cual fluye en una línea de suministro de vapor
de agua a 2000 kilopascales. Una mezcla de líquido y vapor. Entonces tenemos un estado 1. Tenemos una mezcla de líquido más vapor a una presión inicial de 2000 kilopascales. Y se estrangula hasta 100 kilopascales y 120 grados Celsius. El estado 2. No sabemos qué es, pero sabemos que la presión 2 es de 100 kilopascales y la temperatura 2 es de 120 grados Celsius. ¿Cuál es la calidad del vapor de agua en la línea de suministro? La línea de suministro es la que tiene las propiedades en el estado 1. O sea, aquí. ¿Cuál es la calidad en el estado 1? Es lo que nos están preguntando. Misma situación. Tenemos una válvula. Q menos W igual a M punto por H2 menos M punto por H1. No hay ni trabajo ni calor que entra. M punto por H2 es igual a M punto por H1. Porque solo hay una entrada y una salida. M punto con M punto se cancela. H2 es igual a H1. Situación, tenemos que calcular la entalpía del estado 2 para poder devolvernos a la entalpía del estado 1. Tenemos que definir. ¿Alguien iba a decir algo? Profe, es una mezcla líquido más vapor, ¿cierto? El estado Sí. inicial, sí. Sí, no se puede calcular por ejemplo, me dice si me equivoco. Es líquido. Pero no se sabe qué tipo de líquido es. Ya. No, si es mezcla de líquido más vapor, tiene que ser líquido saturado obligatoriamente. No, el elemento. No sabe qué. Ah, no, ¿cómo que no? Aquí lo dicen. ¿Sí? ¿Qué? Es ¿Qué una elemento? mezcla de agua. De agua. Pero fue una pregunta. Teniendo la calidad se puede calcular con los volúmenes específicos. Sí, pero no tienes el volumen específico del estado 1, porque solamente sabes que es solamente tienes una propiedad que es la presión. Pero es una mezcla y entonces la temperatura sería la de saturación. Correcto, pero solamente puedes saber eso, no puedes saber más nada. Sí. Recuerda que en las mezclas necesitas la calidad para poder trabajar obligatoriamente siempre. Entonces, tenemos que definir el estado número 2. A 100 kilopascales y 120 grados Celsius, ¿en qué estado estamos? Ahí es donde uno viene y dice así sin pensarlo, vapor sobrecalentado. Porque a 100 kilopascales la temperatura debe ser más o menos 99 algo. Y la temperatura a la que estamos es de 120 grados Celsius. O sea que estamos más caliente que la temperatura de saturación. ¿Me equivoco? Temperatura de saturación a 100 kilopascales es 99.61 61 centígrados. Pero estamos a 120, o sea que esto es vapor sobrecalentado. Nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado a 0.1 megapascales y 120 grados Celsius. ¿Cuánto es el volumen específico y la entalpía? Es más, creo que ni siquiera necesitamos el volumen específico. Con la entalpía de una.
La entalpía de vapor de agua sobrecalentado a 0.1 megapascal. ¿Y temperatura de cuánto? De 120. Profe, hay que interpolar. Bueno, hágale pues. Yo los espero. Diría que 2716. ¿Cuándo? 2716. Punto. Punto 12 Kilojoule sobre kilogramo. sobre kilogramo. Muy bien. Ya tenemos entonces la entalpía. Y sabemos que eso es igual a la entalpía número 1, H1. 2716.12 kilojoule sobre kilogramo. Ahora, necesitamos compararlo con la entalpía a 2000 kilopascales. Necesitamos HF y HG. ¿Cuánto es HF a 2000 kilopascales? $908.47. Ese es HF. 908.47 kilojoule sobre kilogramo. ¿Y HG? 2798.3. Pero nuestra entalpía está levemente por debajo de HG, o sea que obviamente confirmamos que es una mezcla, ¿cierto? HG es 2798 y nuestra H es de 2716. Confirmamos que es una mezcla. ¿Cuánto es la calidad? Pam, pa, pam. Pararara, pam, 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 pa, pam. Pararara, pam, 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 pa, pam. Pam, 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 pa, pam. 0.9565. 0.9565. Perfecto. Y con eso terminamos el ejercicio. ¿Qué les parece? Breve, ¿no? Pum, pum, pum. Anoten y pasamos al siguiente tema. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam.
Mientras van anotando, les recuerdo que de mañana en 15 tenemos el primer quiz. Bueno, el segundo quiz, perdón. De mañana en 15, segundo quiz. Perdón. Tengo como alergia. Ya. Hola. 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 ¿Puedo continuar? Sí, adelante. Perfecto. Entonces vamos a hablar ahora de otro equipo de ingeniería que se llama la cámara de mezclado. Las cámaras de mezclado, como su nombre lo indica, es un proceso o es una sección o es un sistema en el cual se hace una mezcla de líquidos con el fin de generar un líquido al final con unas propiedades diferentes a la entrada y a la salida. Normalmente, por ejemplo, se utiliza para mezclar un componente líquido frío y un componente líquido caliente y que salga en una temperatura intermedia, que va a ser en función de la cantidad de masa a la que entre la cantidad fría o la cantidad caliente. De esta forma, resumiendo el principio de conservación de masa, en una cámara de mezclado es muy poco probable que haya trabajo o calor porque normalmente ellas están diseñadas para aislar el sistema. Entonces simplemente nos queda que la energía de la salida en función de la masa es igual a la energía de salida en función de la masa, perdón, de la entrada en función de la masa. Lo mismo que las válvulas. Lo que entra es lo mismo que sale. Solo que en este caso estamos hablando de más de dos corrientes porque estamos mezclando. Ahora, no necesariamente estamos hablando de una cámara como tal, un espacio físico grande que se llame cámara donde se mezcle y de ahí salga. Puede ser cualquier unión en el que reúna los dos fluidos y genere una tercera división. Por ejemplo, esta T, esto es una ducha. Por un lado entra agua fría, agua caliente, se puede decir que la cámara de mezclado es esta T que está aquí para que salga hacia la ducha. ¿Claro eso? Hola. Sí, pero Perfecto. Entonces, esto se resuelve haciendo ejercicios. Entonces, vamos a hacer este que está aquí. Por favor, alguien que lo lea. Ay, tengo como alergia, hombre.
Un flujo de agua caliente a 80 grados Celsius entra a una cámara mezcladora a una razón de 0.5 kilogramos sobre segundo Ok. y se mezcla con un flujo de agua fría a 20 grados Celsius. Se Ok. desea que la mezcla salga de la cámara a 42 grados Celsius. Calcule el flujo máximo de agua fría. Suponga que todos los flujos están a la presión de 250. Ok. Perfecto. Muy bien. Vamos a llevarnos este dibujo, guardar como imagen, escritorio, guardar, sí. Vamos a llevarnos esa imagen. Que nos va a ser muy útil. Entonces tenemos agua, que por un lado entra a 80 grados Celsius a una tasa de 0.5 kilogramos por segundo. Por otro lado tenemos agua que entra a 20 grados Celsius y la suma de las dos tiene que salir a 42 grados Celsius. Necesitamos saber cuánto tiene que ser el flujo másico 2 para que esto se cumpla. Sabiendo que todas las presiones son a 250 kilopascales. Entonces, aquí ya tenemos que definir no 2 estados, sino 3 estados. Un estado de entrada, 2 estados de entrada, un estado de salida. Entonces, vamos primero para el estado número 1. Presión 1, 250 kilopascales. Temperatura 1, 80 grados Celsius. ¿En qué estado estamos? A 250 kilopascales y 80 grados Celsius. Líquido comprimido. Estamos en líquido comprimido. Perfecto. Como no está por encima de los 5 megapascales, para usar la tabla de líquido comprimido, tenemos que utilizar las propiedades del agua a la temperatura. Es decir, que a 80 grados Celsius, ¿cuánto es HF? $335.02. 335.02 kilojoule sobre kilogramo. Muy bien. No necesitamos el flujo, no necesitamos el volumen específico, simplemente vamos a quedarnos con las entalpías. Ahora vamos a definir el estado número 2. Estado número 2. La temperatura 2 es igual a 20 grados Celsius y la presión 2 es igual también 250 kilopascales. Lo mismo, estamos a líquido comprimido. En un estado de líquido comprimido necesitamos el valor de HF a 20 grados Celsius. ¿Cuánto es? ¿Cuál Recordemos necesitamos, que profe? H sub 2 es 241. 241, 251.42, perdón. 251.42 kilojoule sobre kilogramo. Recordemos que cuando tenemos líquido comprimido por debajo de 5 megapascales, como no podemos usar las tablas, hay que utilizar las propiedades del líquido saturado a la temperatura.
que son muy parecidas. Y ahora, por último, Profe, espera un momentico. sí, Era la temperatura a 20 grados centígrados, ¿verdad? sí, a 20 Celsius. Ya voy, es que me equivoqué entonces. 83.915. Es 83.915. 83.900 915. Lo que hice fue Perfecto. buscar la A presión a 250. 20. La presión a Ah, 20. perfecto. Siempre que sea líquido comprimido, las propiedades se buscan a la temperatura, no a la presión. Listo. Ahora definamos el último estado. Estado 3. El estado 3, nuevamente la presión es de 250 kilopascales, pero la temperatura 3 es de 42 grados Celsius. En este caso supongo que hay que interpolar. Sigue siendo líquido comprimido, pero ahora está a 42 grados Celsius. Por favor, me regalan el valor de la entalpía. You want me, I want you, baby. My sugar boo. $175.894. 175.894 kilojoule sobre kilogramo. Listo, esta J quedó horrible. Kilojoule sobre kilogramo. Listo, ya hemos definido los tres estados. Ahora, señoras y señores, en este caso ya no tenemos una única entrada y una única salida. En este caso es necesario que hagamos un balance de masa y un balance de energía. En los casos anteriores ha quedado implícito el balance de masa porque al ser una única entrada, una única salida, el flujo másico era siempre el mismo. En este caso, ya no es tan así. Entonces, primero, balance de masa. Balance de masa aquí es muy sencillo. Masa que entra es igual a la masa que sale. Como la masa que entra es igual a la que sale, M.1, es decir, el flujo másico de la corriente 1, que es de 0.5 kilogramos por segundo, más M.2, que también está entrando, es igual a M.3. Lo que entra igual a lo que sale. Entra M.1, M.2 y sale M.3. ¿Claro esto? Suponiendo que esto es un sistema en estado estacionario. ¿Bien o no? Antes de continuar, por favor.
Sí, profe. Perfecto. Y después tenemos que hacer un balance de energía. El balance de energía Q menos W es igual a lo que entra menos lo que sale. M.1 por H1 más M.2 por H2. Todo eso es igual, todo eso menos M.3 por H3. No entra calor, no hay trabajo. Quiere decir que M.1 por H1 más M.2 por H2 es igual a M.3 por H3. ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Ecuación 1, ecuación 2. ¿Cuáles son las dos incógnitas? M3 y M2. Me voy a llevar estas dos ecuaciones, me las voy a llevar a otro tablero para poder trabajar libremente. Ecuación número 1. Profe, ¿cuál es el valor de M1? La dice el ejercicio. 0.5, míralo, aquí está. ¿Sí lo ves? Sí, profe. M.1 más M.2 es igual a M.3 y la segunda ecuación era M.1 por H1 más M.2 por H2 igual a M.3 por H3. Reemplazamos la primera ecuación en la segunda ecuación. 1 en 2. Nos queda que M.1 por H1 más M.2 por H2 es igual a M.1 más M.2 por H3. Separamos términos y agrupamos nuevamente. M.1 H1 más M.2 por H2 es igual a M.1 por H3 más M.2 por H3. Lo que tenga M.2 para un lado, lo que tenga M.1 para el otro. M.2 por H2 menos M.2 por H3 es igual a M.1 por H3 menos M.1 por H1. Factor común, M.2 y M.1. M.2 multiplica a H2 menos H3 es igual a M.1 que multiplica a H3 menos H1. Conocemos H1, conocemos H2, H1 y H3. Perdón, conocemos H1, H2, H3 y M.1. Podemos conocer cuánto es M.2. M.2 es igual a M.1 que multiplica a H3 menos H1 sobre H2 menos H3. ¿Cuáles valores, profe?
Anoten esa fórmula para poder devolver y que ya puedan calcularla directamente. Y ya poder devolverme tranquilamente. Mejor dicho, esta fórmula H3H1, H2H3. Esta fórmula ya la nos podemos devolver. M.2 entonces es M.1 que multiplica, era H3 menos H1 sobre H2 menos H3. Tenemos M.1 que es 0.5. ¿Cuánto nos da? M.2. Es H3 menos H1 y H2 menos H3, ¿verdad? Correcto. Me da 0.84, 849. 0.849. Kilogramos por segundo. Listo. El flujo másico del agua fría para que salga a 42 grados Celsius, el flujo másico 3, tiene que ser de 0.849 kilogramos por segundo. ¿Qué tal? ¿Breve o complicado? Más o menos. Está bien. No, Puede pasar para donde despejó a M. Me hace el favor. claro que sí. Ya, bro. ¿Listo? Bueno, y con este tema terminamos la clase del día de hoy. Próxima clase, por favor, hagan el esfuerzo de hacer este ejercicio. Voy a dejar de grabar.